Me llamo Isabel, tengo 46 años. Hace un año dejé mi vida en Buenos Aires, donde tenía todo: trabajo, rostros conocidos, barrios bulliciosos y el aroma del café tostado que salía de las pequeñas cafeterías en las esquinas. Me fui porque creí que cambiar de lugar me ayudaría a sentirme viva otra vez. Ricardo y yo llevamos 20 años juntos, pero recién el año pasado insistió en que me mudara por completo a la estancia que alguna vez perteneció a su padre. Lo dudé mucho. Estaba acostumbrada a la ciudad, a mi ritmo, a mi trabajo y a los seres cercanos. Pero al final cedí, vendimos el departamento en la ciudad y yo esperaba que esta nueva vida fuera un soplo de aire fresco, tanto para nosotros como para mí misma. Nunca fuimos una pareja perfecta, pero tampoco tuvimos grandes desastres. Simplemente, la vida. Él siempre soñó con la tierra y el espacio abierto, y yo acepté porque pensé que su sueño podría volverse también el mío. Las primeras semanas en la estancia parecían de otro mundo: aire limpio sin smog, silencio. Al amanecer, un cielo tan lleno de estrellas que nunca antes había visto, y ese olor tan particular, algo entre polvo, sol y arcilla. Trataba de adaptarme, aprendí a preparar café en una cocina a gas, cargaba baldes de agua, recordando cada vez como en la ciudad solo abría la canilla sin pensar en nada. Fue difícil, pero a la vez había algo nuevo en todo eso. Tenía la esperanza de que Ricardo y yo volveríamos a estar más cerca. Cuando solo hay dos personas, hay más posibilidad de hablar, de estar juntos no solo físicamente, sino también emocionalmente, pero eso no sucedió. Él siempre estaba ocupado. Por la mañana, el ganado; al mediodía, las máquinas; por la noche, la televisión; y de noche, el silencio. Hablábamos poco y solo de cosas prácticas: la comida de los animales, las cuentas, el clima que podría arruinar el heno. No le interesaba cómo me sentía. Nadie me preguntó si extrañaba la ciudad, a la gente, a mi vida anterior, donde al menos tenía un papel, donde mi estado de ánimo influía en algo. Aquí me sentía como parte del mobiliario, útil mientras trabajaba, y demás en cuanto me quedaba callada o simplemente me sentaba sin hacer nada. Una vez, ordenando su ropa después del trabajo, toqué un papel en el bolsillo de su campera. Era una postal, vieja, con la tinta un poco borrada, escrita por una mujer. En el reverso, solo unas pocas palabras: gracias por aquella noche. Lo recuerdo todavía. Ese. Y nada más. La leí 3 veces. No era nueva. Podría haber estado en ese bolsillo durante años, pero justo ahora fue como una explosión para mí. No porque sospechara de una traición, sino porque demostraba que él podía ser diferente. Sensible, atento, vivo. Solo que no conmigo, no. Hice ninguna escena. No pregunté. Volví a poner la postal donde estaba, pero la idea no me dejó en paz en toda la noche. Cuando nos sentamos a cenar, miré sus manos, arrugadas, fuertes, un poco cansadas. Y pensaba en cuántas noches así había pasado sin mí. Cuántas cosas no sabía. Quizá él también se sentía ajeno. Pero yo ya no podía preguntar nada. Habíamos perdido esa costumbre: compartir. Empecé a despertarme más temprano. No para alcanzar a hacer algo, sino porque ya no podía dormir. Me quedaba parada frente a la ventana, mirando el cielo gris y pensando en cuándo me volví tan sola. Ricardo callaba cada vez más. Podía pasar horas sin decir una palabra, y no le parecía raro. No preguntaba a dónde iba cuando salía a caminar por el sendero. Ya no me tocaba. No con rabia, simplemente, como si se hubiera olvidado de que eso era posible. Todo era como un mecanismo que aún funciona, pero ya empieza a desgastarse desde dentro. Trataba de encontrarme alguna ocupación: horneaba pan, cavaba en la huerta, ordenaba frascos de conservas. Pero eso no llenaba el vacío que crecía en mí. A veces imaginaba que despertaba en un departamento en Buenos Aires, con el sonido de los autos, las voces de los vecinos, y que simplemente salía a comprar leche, sabiendo que había personas que podían decirme buen día, no por obligación, sino simplemente porque sí. La semana siguiente llegaron ellos, 2 hombres jóvenes que Ricardo contrató para trabajo de temporada. Los vi llegar en una camioneta vieja, bajarse y mirar alrededor del patio. Uno, alto, sereno, con ojos oscuros, que casi no parpadeaban; el otro, de andar ligero y con una sonrisa imposible de ignorar. Se llamaban Mateo y Tomás. No preguntaron mucho,
Solo asintieron con la cabeza y comenzaron a descargar sus cosas. A la mañana siguiente de la llegada de los chicos, me desperté más temprano de lo habitual, aunque últimamente eso ya se había vuelto costumbre. El sueño hacía tiempo que había dejado de ser descanso, y más bien era solo permanecer con los ojos cerrados hasta que el amanecer exigía acción. Al salir al patio, vi como Mateo y Tomás, sin esperar instrucciones, desmontaban unas viejas tablas cerca del establo, con cuidado, sin apurarse, como si conocieran bien lo que es el trabajo físico, ese que se hace sin ruido innecesario ni apuro. Me sorprendió su coordinación tranquila, ningún movimiento de más, nada de alardes, solo silencio y trabajo, como si hubieran vivido en la estancia toda la vida. Mateo era sereno hasta el extremo, hablaba poco, pero cuando lo hacía, era solo lo justo, sin frases vacías, con respeto y sin soberbia. En él se sentía una confianza que no buscaba mostrarse, sino que nacía desde adentro, sostenida no por palabras, sino por una presencia tranquila y firme. Sus ojos, oscuros, atentos, parecían no perder ningún detalle, como si no solo observara, sino leyera a todos los que tenía cerca, estudiándonos sin apuro, pero con profundidad. Tomás era todo lo contrario, más joven, inquieto, con ese aire de sonrisa fácil, casi irónica, que suelen tener los que están acostumbrados a gustar. Su energía se notaba incluso en cómo cargaba los baldes, con una curva en la espalda que remarcaba su confianza y una mirada que siempre buscaba reacción. Ricardo los recibió sin demasiadas palabras, les mostró dónde estaba todo, explicó brevemente la rutina diaria y se fue, sin siquiera intentar parecer hospitalario. Por mi parte, sabía que la estancia puede agotar a los recién llegados, especialmente a quienes vienen de la ciudad, así que decidí llevarles té, al menos, para suavizar un poco su primera impresión del lugar. Cuando me acerqué con el termo y las tazas metálicas, Tomás sonrió de inmediato y recibió la taza con ambas manos, como si no fuera simplemente una bebida, sino un regalo. Rozó mi mano en broma, como por accidente, pero su mirada se quedó un poco más de lo necesario, como esperando ver si yo reaccionaría. No respondí nada, solo sonreí, pero algo dentro de mí se despertó. Fue un detalle, un instante, pero se quedó grabado con claridad, porque hacía mucho tiempo que nadie me tocaba con atención, no mecánicamente, no con indiferencia, sino con una intención viva. Esa noche, al lavarme la cara antes de dormir, me miré al espejo y noté que me observaba más tiempo de lo normal. El cabello, que antes solo ataba en una coleta, esta vez lo peiné, como lo hacía antes, cuando todavía tenía una razón para hacerlo. No buscaba un cambio, no lo quería, pero esa noche algo se transformó en mí, y sentí que quería ser vista, no necesariamente deseada, pero al menos notada como mujer. En los días siguientes, los observaba desde cierta distancia, estudiaba cómo caminaba Mateo, siempre con la espalda recta, como si llevara algo importante incluso cuando solo pasaba frente al galpón. No me miraba mucho tiempo, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban por casualidad, sentía algo parecido a un cortocircuito, como si el mundo se volviera más nítido por un segundo. Tomás, en cambio, lanzaba frases ligeras, que podían parecer bromas inocentes, pero su tono era siempre más cálido de lo necesario. Una vez, al pasar cerca de mí, dijo: «Señora Isa, usted camina como si el viento tuviera miedo de no alcanzarla». Sonreí, bajé la mirada, pero volví a esa frase muchas veces en mi cabeza, porque hacía años que nadie me hablaba así. Ricardo, mientras tanto, seguía distante. No prestaba atención ni a los chicos ni a mi presencia. Por las noches, televisor, plato en la falda, un par de comentarios secos sobre el trabajo y silencio. Ya no esperaba nada de él, pero lo que me dolía era eso, la ausencia incluso del más mínimo intento por recuperar algo de lo que alguna vez fuimos. Ya no anhelaba la cercanía, pero si extrañaba el intento, eso era lo que me faltaba. Una semana después de la llegada de los chicos, volví a salir al porche con el termo. El aire estaba seco, el día apenas comenzaba, y el frío matinal se aferraba a la tierra más de lo habitual. Vi a Mateo levantando sacos pesados con cuidado pero con seguridad. Cerca de él, Tomás hablaba animadamente, gesticulando, y su risa surgía fácil, como si no existiera nada más difícil que una broma. Les ofrecí las tazas, y esta vez Tomás no me tocó, solo dijo: «Su té es mejor que todo lo que tuvimos antes». Solo asentí. No respondí, pero dentro de mí empezaba a florecer una sensación, como si me devolvieran a la vida, no con palabras, sino con esa atención que desde hacía mucho tiempo creía inalcanzable para mí. Todo parecía igual.
pero algo en mis días había cambiado. Empecé a esperar las mañanas, no para ver el sol, sino para salir al patio, donde estaban ellos, 2 hombres desconocidos que trajeron a la estancia algo que hacía mucho faltaba. Una presencia que te obliga a volver a hacerte preguntas que ya habías aprendido a no hacerte. Al día siguiente, después del trabajo matinal, regresé del campo más tarde de lo habitual porque Ricardo me había pedido ayuda para mover unos hierros oxidados junto al cobertizo del tractor. No me negué, aunque nuevamente no hubo ni una palabra de agradecimiento ni una mirada hacia mí. Cansada, me dirigí al área de los baldes con pienso, donde solían quedar las cubetas de agua para los animales, y fue ahí donde vi a Mateo intentando cargar 2 grandes bidones llenos. Eran demasiado pesados para una sola persona. Sin pensarlo mucho, me acerqué y le ofrecí ayuda, aunque él no la había pedido. Aceptó mi presencia sin palabras, asintió hacia uno de los recipientes, y caminamos juntos, cada uno llevando uno, pero avanzando al mismo ritmo, sin hablar, como si lo hubiéramos hecho muchas veces antes. Nuestros dedos se rozaron apenas cuando traté de sujetar mejor la manija resbaladiza por el agua. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero en ese instante sentí que algo se encendía dentro de mí, como si alguien me llamara por mi nombre desde un lugar profundo, donde hacía tiempo que nadie me alcanzaba. No dijimos nada, seguimos caminando con los bidones, pero al llegar a la puerta y dejarlos allí, Mateo por primera vez sostuvo su mirada en mí más de lo habitual. Sus ojos no tenían una expresión clara, no eran tiernos, ni fríos, solo muy atentos, como si buscara en mí una respuesta que yo aún no había formulado. Tomás, por su parte, seguía destacándose en todo, sus bromas surgían inesperadamente. A veces oportunas, a veces no, pero gracias a él el patio ya no parecía muerto. Una vez, mientras yo barría hojas secas cerca del depósito, se me acercó y dijo con tono bajo: «Señora Isa, hoy huele como si usted fuera el verano después de la lluvia». Me reí, pero no por la frase en sí, sino por su descaro, por la confianza con la que lo dijo, y, sobre todo, por lo que despertó en mí, una sensación cálida, como si algo dormido bajo el polvo se hubiese sacudido de repente, esa noche. Mientras lavaba los platos después de cenar y Ricardo estaba, como siempre, frente al televisor, con un plato sobre las rodillas y el pie moviéndose al ritmo de algún jingle de noticias, de repente dijo por encima del hombro: «Hoy hablaste mucho con los chicos». Me detuve con un plato en la mano. No porque sus palabras me sorprendieran, sino por el tono. No había celos, ni preocupación, solo una queja mecánica, la misma que había escuchado cientos de veces. Quise responder, pero no lo hice, no por miedo ni culpa, sino porque por primera vez estaba enojada no con él, sino conmigo misma, porque en realidad me gustaba la atención que había empezado a recibir, y no venía de mi marido. Al día siguiente, cuando Tomás me ayudaba con unas cajas en la cocina, volvió a lanzar una de esas frases livianas que me hicieron sonreír aunque no quisiera, y vi como Mateo, que estaba un poco más lejos, se quedó quieto de repente, con un saco de grano en las manos. En sus ojos apareció esa misma mirada, no de celos, no de reproche, sino algo más complejo, una mezcla de entendimiento y cierta inquietud. Sentí que la situación comenzaba a complicarse, aunque no había tomado ninguna decisión, no había ocurrido nada concreto, ninguna conversación, ningún paso real hacia la traición, pero internamente ya sabía que estaba al borde de algo irreversible. Esa noche, me quedé de pie mucho tiempo junto a la ventana, viendo cómo el viento movía las copas de los árboles, y comprendí que aquel día había sido distinto a todos los anteriores. No por lo que pasó, sino por lo que quedó, una sensación tenue pero muy precisa. Ya no era solo una habitante de la estancia, una sombra al lado de un hombre que no me ve. Volví a ser una mujer a la que alguien observa, que alguien quiere entender. Y eso era a la vez aterrador y hermoso. Unos días después de aquella frase de Ricardo, cuando por primera vez dejó entrever su sospecha, comenzó en la estancia una seguidilla de lluvias breves pero frecuentes. El trabajo se volvió menos constante. El suelo se ablandaba, la maquinaria se atascaba, y todos intentábamos aprovechar los momentos secos para hacer lo que se pudiera sin salir al campo. En esos días cada minuto contaba, perder tiempo significaba perder producción. Aquel día estaba ayudando en el establo, trasladaba heno viejo a una sala separada, cuando de pronto el cielo se abrió de golpe, como suele pasar aquí, sin aviso ni transición. Me sorprendió la lluvia sin abrigo, y corrí a refugiarme en un viejo galpón que solía usarse para guardar herramientas y paja. Pensaba que estaba sola, hasta que vi aparecer a Mateo en la puerta. Entró sin decir nada, sacudiendo el agua de los hombros.
Luego tomó una manta vieja y algo descolorida que colgaba de un gancho, la misma que habíamos dejado allí desde el otoño, y me la tendió. La acepté, algo incómoda, pero no por el gesto en sí, sino porque comprendí que no era solo una ayuda práctica. Él buscaba ese momento, uno donde pudiéramos estar cerca sin testigos, sin Tomás, sin Ricardo, sin la tensión cotidiana que flotaba siempre en el aire. Nos sentamos sobre unos fardos de paja. Había humedad en el ambiente, el olor a madera. Y a caballo se mezclaba con algo difícil de nombrar, no era solo el aire, era una atmósfera íntima, casi confidencial. Empecé a hablar de algo trivial, que el techo del galpón necesitaba reparación, que filtraba agua, que en invierno sería peor. Mateo respondía en frases cortas, pero no secas. Hablamos durante unos 10 minutos, sobre nada importante, pero con una naturalidad que rara vez se da cuando dos personas saben que se atraen, pero aún fingen que no noté que me miraba fijamente. Mientras acomodaba la manta sobre mis rodillas, alisándola sin pensar. No apartaba la mirada, pero tampoco se acercaba, solo escuchaba y esperaba. Dejé de hablar. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos, como si cada uno decidiera si valía la pena dar un paso más. No me moví. Tampoco desvié la vista. Entonces, él se inclinó lentamente hacia mí, dándome espacio para retirarme si lo deseaba. Pero no lo hice, el beso fue preciso, sin ansiedad ni apuro, como si ambos supiéramos desde hacía tiempo que esto iba a suceder y solo esperábamos el momento. Duró unos segundos, sin dramatismo, sin urgencia. No dijimos ni una palabra después. No nos miramos inmediatamente. Simplemente nos quedamos allí, esperando que la lluvia amainara. Pero desde ese instante ya no podía mirarlo igual, y sabía que él tampoco podría. En los días siguientes, empecé a evitar encontrarnos a solas. No por vergüenza o miedo, sino porque sabía que no lograría mantenerme serena si estábamos otra vez juntos, sin testigos. No quería analizar lo que había entre nosotros, si fue un error, un instinto, o una necesidad de consuelo. Solo sabía una cosa, echaba de menos ese momento, no como un hecho en sí, sino como una sensación. La de que alguien te toca no por costumbre, sino con deseo. Tomás lo notó enseguida. No me preguntó directamente, pero empezó a quedarse más tiempo cerca de mí, cuando trabajaba en la despensa o preparaba la mesa. Una vez, al pasar, dijo con una sonrisa: «Señora Isa, últimamente se pone colorada solo con oír el nombre de Mateo». Me reí, aunque fue una risa nerviosa, no porque su comentario fuera gracioso, sino porque no esperaba tanta franqueza. Intenté cambiar de tema, pero sentí como el corazón se me aceleraba. No temía ser descubierta. Temía que, en efecto, estaba perdiendo el control. Aquella noche no pude dormir hasta el amanecer. Ricardo dormía a mi lado, de costado, tranquilo, profundo, como si nada cambiara. Yo miraba el techo, intentando recordar la última vez que alguien me había tocado porque quería, no porque debía. Y algo comenzó a despertarse en mí, y no solo el deseo, sino la necesidad de sentirme viva de verdad, no solo físicamente presente en la estancia, sino viva, con cada fibra de mi cuerpo. Unos días después de lo que ocurrió en el establo, la estancia retomó su ritmo habitual, pero dentro de mí nada volvió a ser como antes, y lo sentía en cada movimiento, en cada paso que daba por el patio o entre las filas de pienso para el ganado. Mateo apenas hablaba conmigo, no porque me evitara, sino más bien porque parecía querer dejarme espacio, darme tiempo para entender por mí misma qué significaba todo aquello. En su silencio había más respeto que en muchas de las palabras que había escuchado en mi vida. Su actitud no cambió de forma evidente, seguía trabajando con la misma constancia, cumplía cada tarea con precisión, no buscaba mi presencia. Pero de vez en cuando notaba su mirada, y en esos breves cruces de ojos se sentía una tensión que ambos tratábamos de ocultar. Tomás, en cambio, se mostraba cada vez más audaz, no de forma agresiva, ni grosera, pero con esa ligereza que tienen quienes están acostumbrados a atraer miradas. Sus bromas ya no eran inocentes, empezaron a tener un tinte más personal, con insinuaciones suaves, aunque siempre cubiertas por su sonrisa encantadora, la que le permitía esquivar cualquier compromiso directo. Una vez, mientras ordenaba toallas en la despensa, se me acercó y me dijo en voz baja: «Si tú fueras mía, no te dejaría estar triste». Fingí no oírlo, sonreí de forma forzada, pero sus palabras se quedaron mucho más tiempo en mi cabeza de lo que quería, y eso me molestaba. No por lo que dijo,
sino porque una parte de mí reaccionó, aunque no quería admitirlo. Esa misma tarde, cuando regresaba del huerto y pasaba junto al cobertizo de los tractores, Ricardo me llamó. Estaba junto a unas cajas con tornillos, como buscando algo, pero al acercarme no dijo nada concreto. Solo lanzó una frase cortante: ¿por qué estás todo el tiempo con esos muchachos? No olvides quién eres aquí. Me detuve, respiré el aire frío que ya empezaba a sentirse, y respondí con calma, sin alzar la voz: no lo olvido. ¿Y tú? Su rostro se mantuvo impasible. No dijo nada, solo hizo un gesto con la mano y se alejó. En ese momento entendí con claridad que el problema no eran los chicos, ni lo que yo hacía, sino que entre Ricardo y yo ya no quedaba nada que nos uniera, salvo el hecho de seguir compartiendo espacio. Después de la cena salí al exterior para asegurarme de que Mateo hubiera cerrado el establo. El clima prometía cambiar, y en el campo el viento ya se levantaba. Él estaba justo en la entrada, apoyado en una pala, y al verme, asintió sin moverse. Me acerqué. Otra vez el silencio, pero esta vez no era incómodo, los dos sabíamos que ya no hacía falta decir nada en voz alta. Miré el cielo, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas, y dije sin apartar la vista: ya no sé qué me retiene aquí. Él no respondió de inmediato. Luego, con voz tranquila y serena, dijo: no tienes que aferrarte a lo que no te sostiene. Sus palabras me atravesaron más profundamente de lo que esperaba, porque nadie me había hablado así antes, sin intentar convencerme de quedarme, sin promesas, sin presiones. Solo reconociendo mi derecho a elegir. En ese instante sentí que podía respirar con más libertad, como si algo dentro de mí, que había estado apretado durante tanto tiempo, empezara al fin a aflojarse, pero también supe que todo se complicaba. Porque ya no se trataba de un simple coqueteo, de un instante robado, sino de una verdadera encrucijada: quedarme en un mundo conocido pero vacío, o avanzar hacia uno nuevo, donde nada estaba garantizado, pero al menos me sentía viva. No dije nada más esa noche. Solo asentí con la cabeza y volví despacio a la casa, donde la luz del televisor iluminaba la sala. Adentro estaba Ricardo, con su plato sobre las rodillas, como siempre, como si nada estuviera pasando. Y por primera vez pensé que en esta casa ya no me sostenía nada, ni las conversaciones que habíamos dejado de tener, ni los recuerdos que habían perdido su sentido, ni un hombre que hace tiempo dejó de verme. Al día siguiente todo siguió igual que siempre, los pasos conocidos. En la cocina, el crujido de las puertas viejas del establo, la voz de Ricardo exigiendo algo desde el patio, como si en el mundo no cambiara nada. Y esa rutina pesaba tanto que apenas podía contener todo lo que llevaba dentro desde hacía meses. No quería seguir siendo una mujer que existe al lado de otros, pero que no tiene voz, ni deseos, ni siquiera necesidad de afecto, porque la habían enseñado a contenerse, a callar, a apagarse por el bien de una estabilidad que ya no me daba consuelo. Dentro de mí, la sensación era como si cada día fuera una capa más de polvo sobre una superficie de vidrio, bajo la cual yo, la verdadera yo, ya no respiraba. Esa tarde fui a la despensa a ordenar frascos de mermelada que habíamos preparado desde el otoño. Era una tarea repetitiva, mecánica, pero justamente por eso dejaba espacio para pensar, para recordar, para reevaluar todo lo que había pasado en las últimas semanas. Tomás entró en silencio, sin sus bromas habituales, sin pasos ruidosos. Y se quedó frente a mí, simplemente observando, como si por primera vez se atreviera a no actuar como el que siempre ríe. No habló durante un buen rato, y percibí que algo en él había cambiado, no completamente, pero sí lo suficiente como para que yo ya no pudiera verlo solo como el chico que buscaba atención. ¿Sabe que no se da cuenta cuando alguien la mira? Dijo finalmente, con voz serena, sin sonrisa, como si fuera algo importante que había estado esperando decir por mucho tiempo. Mi mano se quedó quieta a medio movimiento, justo estaba secando un frasco con un paño viejo, y no supe qué responder. Sabía que tenía razón. En realidad, sí lo notaba, pero no me lo permitía. Así que le contesté con honestidad, por primera vez sin filtrar mis palabras: no es que no lo note. Solo finjo no verlo. Es más seguro así. Él asintió, lentamente. Como aceptando esa respuesta no como una debilidad, sino como una elección que entendía bien. Volvimos al silencio, pero esta vez no era tenso. Era un espacio compartido. Cuando me acerqué a colocar un frasco en la repisa más alta, Tomás se movió a un lado, casi sin querer, pero su hombro rozó el mío. Y por un instante, se quedó allí, cerca, sin alejarse de inmediato.
No me giré para mirarlo, pero sentí como el aire entre nosotros se volvía más denso, más cargado, como si todo en la habitación hubiera cambiado de temperatura. No por el roce, sino por el entendimiento mutuo, ya no podíamos seguir fingiendo. Que esto era seguro, no me aparté. Él tampoco. Y en ese momento entendí que no tenía ninguna justificación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero también comprendí otra cosa, que estaba viva. Que mi cuerpo no solo funcionaba, sino que deseaba, que respondía, que aún creía que podía ser deseado. El beso llegó sin advertencia, sin gestos previos ni palabras. Simplemente me giré hacia él, y él se inclinó, no con fuerza ni apuro, sino con la lentitud de quien deja espacio para un no. Pero yo no lo dije, mis labios tocaron los suyos, y en ese instante dejé de pensar en las consecuencias, en las reglas, en la moral, en Ricardo, que estaba en la casa sin saber nada. Solo sentí una cosa, que aún era mujer, que podía sentir. Y que tenía derecho a hacerlo, incluso si dolía, incluso si era un error. No dijimos nada después. Me alejé, tomé otra vez el paño, volví a mi tarea como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo era distinto. Tomás no intentó tocarme de nuevo, no pidió nada, solo salió de la despensa, y no dejó atrás el silencio, sino una sensación. Algo grande había comenzado, aunque todavía no tuviera forma ni dirección. Esa noche no pude dormir hasta el amanecer. Pero mis pensamientos no eran caóticos, sino claros, ordenados. Y cada uno de ellos era un desafío a mí misma. No pensaba en Tomás como en alguien con quien escapar o construir algo. Pensaba en mí y en que había dado un paso. Que no planeaba, pero que no me rompió. Al contrario, me reveló a mí misma, y aunque sabía que eso era una traición, no solo física, sino emocional, también entendía que la peor traición de todas era seguir siendo una sombra, borrándome a mí misma día tras día, mientras el mundo pasaba de largo. A la mañana siguiente no me despertaron los pasos habituales de Ricardo ni el ruido de la cafetera en la cocina, sino una sensación nueva dentro de mí, y no alegría, ni vergüenza, ni miedo, sino una conciencia nítida de que, desde ese momento, empezaba a vivir en dos mundos, y que ninguna parte de mí volvería a ser del todo sincera. Me levanté como si nada hubiera pasado, me lavé la cara con agua fría, que cada mañana se sentía más dura contra la piel, pero esta vez no. Logró borrar la expresión que se había formado la noche anterior. Allí, en la despensa, sabía bien que ya no había camino de regreso. Había hecho una elección, no definitiva, no proclamada, pero sí real, viva, irreversible. Ricardo, como siempre, leía el diario en la mesa. Su espalda, algo encorvada, me pareció más lejana que nunca, como si no compartiéramos una casa, sino solo un punto de paso. Lo observé y pensé, ¿se daría cuenta si desapareciera un día entero? ¿O dos? ¿O una semana? ¿Preguntaría siquiera? Su indiferencia ya no me parecía un refugio. Era la prueba de que hacía tiempo yo había desaparecido de su mundo, aunque aún habitara a su lado. Tomás actuaba distinto. Se volvió más directo, menos sutil. En su forma de comportarse apareció algo que me inquietaba, no agresividad, sino una confianza nueva, como si creyera que ahora yo le pertenecía, al menos en parte. Buscaba momentos para estar cerca, tocarme el hombro al pasar, iniciar conversaciones imposibles de ignorar, y yo veía claramente que él había notado lo que había entre Mateo y yo. Aunque no habláramos de ello, aunque nada se hubiera dicho en voz alta, la tensión entre nuestras miradas era evidente. Tomás empezó a usar eso como una especie de arma. Sus frases se volvieron cuidadosamente punzantes, con dobles sentidos sutiles. Como si me recordara que sabía más de lo que parecía. Una tarde se me acercó mientras doblaba ropa limpia junto a la ventana, y dijo, casi susurrando, sin mirarme a los ojos, si él no sabe hacerte feliz, yo sabré. No respondí. Cualquier palabra solo empeoraría las cosas. No quería darle nada que él pudiera usar luego como argumento. Mateo, en cambio, se distanció. No de forma hostil, pero sí evidente. Se volvió más silencioso, más reservado. En sus ojos no había reproche, pero sabía lo que había pasado, y sabía que yo también lo sabía. Cada vez que estábamos cerca, sentía que entre nosotros se abría un espacio que ninguno se atrevía a llenar. Su distancia no era fría, era un gesto de respeto. Un modo de darme libertad sin desaparecer del todo. Y eso dolía más que cualquier palabra. Ricardo seguía sin notar nada. O fingía no hacerlo, porque así no debía enfrentarse a la pregunta.
Más difícil, ¿cómo pasó que su esposa, que estaba ahí cada día, en realidad ya se había ido? Su indiferencia revelaba nuevas facetas, y yo entendía con más claridad que alguien puede perder a otra persona sin que nada externo se desmorone, pero con todo roto por dentro. Vivíamos juntos, desayunábamos en la misma mesa, hablábamos. A veces de cosas prácticas. Pero yo ya no podía sostenerle la mirada. Sentía que él podía ver dentro de mí, aunque no dijera nada. Cada vez que sus ojos me rozaban, me temblaba algo por dentro, como si todo lo que escondía estuviera a punto de salir a la superficie. Esa noche cenamos todos juntos, como ocurría a veces, yo, Ricardo, Tomás y Mateo. Yo preparaba la mesa intentando mantener el rostro sereno, las manos firmes, la voz neutra. Pero detrás de cada gesto había una tensión que ya no podía ocultarse. La conversación giraba en torno al clima, la cosecha, hasta que Tomás, sentado frente a mí, lanzó una frase que cortó el aire como un cuchillo. Es curioso cómo a veces cambia tan rápido la atmósfera en una casa, lo dijo con tono casual, como si fuera solo un comentario. Pero su mirada me atravesó, y sentí que me ardían las mejillas. Mateo bajó la vista. Ricardo no dijo nada, pero noté cómo me miró un instante más de lo habitual, y en ese momento entendí algo con toda claridad. La chispa que había intentado esconder tanto tiempo ya se había convertido en una llama. Y ahora era demasiado tarde para fingir que nada estaba pasando. Al tercer día después del beso con Mateo y la tensa conversación con Tomás, sentía con cada vez más fuerza que la situación se me iba de las manos. Todos intentábamos seguir con nuestras máscaras. Yo, la ama de casa, Mateo, el trabajador reservado, Tomás, el bromista encantador. Pero por dentro todo hervía, y empezaba a filtrarse en los pequeños gestos, pausas demasiado largas, movimientos demasiado bruscos, frases que, aunque simples, llevaban más peso del que mostraban. Ese día le pedí a Tomás que bajara una caja pesada al sótano, ya que Ricardo había salido al campo y Mateo estaba ocupado con el generador. Bajamos por las escaleras crujientes, yo delante con una linterna, él cargando la caja sin decir una palabra. Pero al llegar al espacio estrecho y semioscuro, en vez de dejarla en el rincón, la puso en el medio del piso, se detuvo y habló. Estoy harto de callar, dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban tensos. Sé que hay algo entre ustedes. Y yo no soy un juguete. No pienso quedarme mirando como él te gana, y tú lo quieres a los dos a la vez, no respondí. Su franqueza me descolocó. Sentí que la linterna temblaba en mi mano. Tomás dio un paso más cerca, demasiado cerca, y agregó, si le dejas todo a él, no te engañes. Eso no es amor. Él solo espera que tú hagas el trabajo. Di un paso atrás y le dije con frialdad, no es asunto tuyo, Tomás. Ah, ¿no? ¿Es suyo? ¿O de él? ¿Marido tuyo? Soltó con un tono duro, me di vuelta y salí del sótano sin mirar atrás. Y en ese instante decidí, se acabaron los coqueteos, las insinuaciones, las concesiones. Le había dado demasiado. Él confundió cercanía con derecho. Más tarde, ya hacia la tarde, estaba trabajando en el depósito del forraje. Estaba agotada. Con la espalda empapada de sudor, sentada sobre un saco, cuando escuché los pasos conocidos, era Mateo. No se sentó a mi lado, solo se apoyó contra la pared y preguntó, ¿él habló contigo? Asentí. No hicieron falta más palabras. Todo ya estaba dicho. Él sabía que Tomás lo sabía. Y yo sabía que los tres estábamos atrapados en un círculo cerrado, que alguien debía romper. De pronto, con una dureza inesperada, Mateo dijo. Él no juega contigo. Él juega con tu lugar. Y si tú lo permites, ya no es solo culpa suya. Sus palabras me dolieron, porque tenía razón. Tomás no me había amenazado, ni gritado, ni tocado de forma indebida. Pero su presencia se había vuelto venenosa. Su actitud, yo también tengo derecho, era una forma de control, y yo, sin darme cuenta, se lo había permitido. Esa noche no quise volver a entrar en la casa. Me senté junto al cobertizo de la leña, con la chaqueta sobre los hombros. Los mosquitos empezaban a molestar, pero no me importaba. No quería volver a esa habitación donde todo era demasiado silencioso. Ricardo regresó tarde, cansado, con una botella de cerveza en la mano. Pasó por mi lado sin decir una palabra. Yo sabía que sospechaba. Su silencio ya no era habitual, era enfocado.
no preguntaba porque esperaba que yo misma lo dijera. Mi vida se había convertido en un campo minado, cada acción podía ser la última gota. Y lo peor era que entendía, ya no podía seguir siendo espectadora. Tenía que elegir, no entre hombres, sino entre la verdad y la comodidad de seguir mintiéndome a mí misma. 2 días después de la conversación con Tomás, en la que por primera vez presionó sin rodeos, y de aquella mirada de Mateo, en la que ya no quedaba nada del antiguo control tranquilo, me resultaba evidente, no podía seguir postergando, evitaba a todos cuanto podía. Fingía interés en las tareas más banales, lavaba durante horas el suelo de la despensa, me quedaba en la sala de herramientas, trasladaba cajas vacías de un lado a otro solo para no cruzar ninguna mirada. Pero incluso en el silencio, incluso sin contacto físico, la tensión entre nosotros era tan densa que casi no se podía respirar, me perseguía una sensación constante, como si todo ya estuviera decidido, pero nadie quisiera ser el primero en admitirlo. Todos sabíamos lo de todos. Tomás no decía nada, pero sus miradas eran directas, cargadas, y yo leía en ellas, él espera que todo estalle. Mateo volvió a tomar distancia, no por enojo, sino para no ejercer presión justo cuando yo estaba al borde de un colapso interno. Ese mediodía, cuando el viento se levantó antes de lo normal y el cielo se volvió de un gris espeso, fui al cobertizo donde guardábamos las semillas y herramientas, a comprobar si el techo no goteaba, si los sacos seguían en su sitio. En realidad, solo buscaba un espacio donde detenerme y no sentir encima el peso de las miradas, tal vez lo quise, tal vez lo presentí. Pero Mateo ya estaba allí, agachado junto al generador, ajustando una tuerca. Cuando entré, no levantó la vista. Yo tampoco hablé. Caminé hasta una de las estanterías y me quedé allí, de espaldas a él, escuchando cómo el viento golpeaba las chapas del techo. Llovía. Estábamos encerrados, sin posibilidad de salir, pasaron unos minutos en completo silencio. Cada uno con sus movimientos, pero en el fondo sabíamos que lo único que ocupaba nuestros pensamientos era que estábamos juntos allí. Puse la garrafa en su sitio, me di vuelta y dije, sin reproche, solo como constatación, llevamos demasiado tiempo fingiendo que no pasa nada. Mateo me miró, largo, intenso. No como un hombre mira a una mujer que desea, sino como alguien que teme que, con un solo paso, se rompa todo. Luego respondió en voz baja, no te toco porque no quiero ser uno más que te usa para sí. Me acerqué, me detuve a 1 metro de él y, por primera vez en días, dije algo que hasta a mí me dolió oír en voz alta, ¿y si lo que necesito es que alguien no me tenga miedo? No nos lanzamos el uno sobre el otro. No hubo arrebatos. Solo di un paso. Él se incorporó lentamente, y nuestros labios se encontraron, sin temor, sin temblor, con la certeza de quien ya ha elegido aunque no lo haya dicho en voz alta. Este momento fue distinto, no un impulso como con Tomás, no una debilidad momentánea, sino algo más profundo. Después de ese beso ya no podía fingir que quedaba espacio para las dudas. Había cruzado la línea. Y él también. Regresé a la casa cuando ya oscurecía. Ricardo estaba en el porche, con una taza de té, mirando hacia el campo. Al pasar junto a él, no se movió. Ya no preguntaba nada, pero su cuerpo entero irradiaba tensión. Era como si ya supiera algo, lo hubiera visto, lo oliera en el aire. Más tarde, mientras guardaba los platos en la alacena, Tomás apareció en la puerta de la cocina. No dijo ni una palabra. Solo me miró. Y eso fue suficiente para entender, lo había visto, y ahora tenía poder. No amenazó. No insinuó. Pero en su silencio entendí que esto ya no era un juego. Él esperaba su momento. Esa noche me desperté antes del amanecer, no por ruidos, ni por la luz, ni por el viento, sino por algo que dentro de mí ya no podía sostenerse más. Me quedé acostada junto a Ricardo, mirando el techo, intentando recordar cuándo fue la última vez que habíamos tenido una conversación real, no sobre cosas prácticas, sino una donde nos viéramos de verdad. Él dormía profundamente. Su rostro sereno, casi ausente, como alguien que hace tiempo aprendió a no esperar nada ni de sí mismo ni de los demás. Recordé cómo nos conocimos. Él era directo, honesto, tranquilo. No decía cosas de más, pero tampoco desaparecía cuando yo lo necesitaba. Pasamos juntos 20 años, y aunque no fueron años de pasión ni de entusiasmo, fueron un camino compartido, con rutinas, concesiones, momentos duros, enfermedades, arreglos, deudas, pérdidas.
Nos mantuvimos juntos cuando muchos otros se habrían rendido. Eso tenía valor, no le tenía odio. No lo traicioné por venganza, ni para herirlo. Al contrario, luché durante mucho tiempo por nosotros, por mí, por esta casa. Pero en algún momento, dejé de existir en sus ojos. Por más que hiciera, él ya no me veía como mujer. Solo como una presencia. Cómoda. Previsible. Sin preguntas, tenía miedo. No como en las películas, no un miedo con gritos o vértigo, sino un miedo hondo, silencioso, físico. Miedo de perder no a él, sino a la parte de mí que había puesto en estos años. Miedo. De saber que me iba dejando atrás no a un enemigo, ni a un abusador, ni a alguien que me hizo daño, sino a un hombre al que alguna vez amé con sinceridad. Miedo de salir por esa puerta y no volver jamás, sabiendo que nadie me llamaría. No porque no quisieran, sino porque no sabían cómo. Me levanté sin hacer ruido, cuidando no despertarlo. Pasé por la cocina, encendí la luz, tomé un viejo cuaderno donde solíamos anotar la lista del mercado y arranqué una hoja en blanco. Me senté un buen rato antes de escribir. No quería llenar la página. No era para justificarme. Solo quería que fueran unas pocas frases que reunieran todo el tiempo compartido. Ricardo, no me voy por otra persona. Me voy porque hace mucho que me perdí a tu lado. No me hiciste daño. Pero tampoco me sostuviste cuando empecé a desaparecer. Gracias por los años, por el hogar, por el tiempo. Ya no puedo seguir siendo lo que me convertí aquí. Isabel, dejé la carta sobre la mesa de la cocina. No debajo de la almohada. No en un cajón. En un lugar visible. Era importante que la viera enseguida. Que no tuviera que buscar palabras. Que todo fuera claro. Volví al dormitorio. Me quedé unos segundos observando su espalda. Antes solía tocarla de noche, buscando su calor. Pero en los últimos años, era como una pared. No por crueldad, sino por costumbre. No lloré. Ya no. Las lágrimas se habían agotado mucho antes, en las conversaciones que nunca tuvimos. En los abrazos que no pedí porque sabía que no llegarían. Cuando salí de la casa, el cielo aún estaba oscuro. El aire olía a tierra mojada, lloviznaba. Mateo ya me esperaba junto al auto. No preguntó si estaba lista. Solo abrió la puerta. Su mirada era clara, pero no alegre. Sabía que esto no era una fuga, ni una aventura. Era una elección. Difícil. Pero necesaria. Subí. Arrancamos despacio, pasamos junto al galpón, por los caminos conocidos, frente al porche. No miré atrás. Sabía que Ricardo aún dormía. Y sabía también que, al despertar, no saldría a buscarme. Leería la carta. Y quizás, solo entonces, entendería cuánta distancia había crecido entre nosotros. Y que ya era tarde, en el auto hacía fresco, así que me abracé la mochila contra el pecho y me envolví en una vieja campera. Mateo no dijo nada innecesario. Simplemente arrancó, como si todo entre nosotros ya estuviera decidido no ayer ni hoy, sino mucho antes. Y quizás así era. Llevaba meses caminando en círculos dentro de esta decisión, como en una habitación pequeña donde todas las puertas parecían cerradas. Pero una de ellas siempre había estado entreabierta. Yo simplemente no me atrevía a mirarla, no sentía alivio. No había euforia. Había algo más importante. Claridad, una claridad que me había faltado por tantos años. Ricardo y yo habíamos pasado por mucho juntos. Recuerdo nuestros primeros años, las mudanzas, los problemas de plata, la enfermedad de su madre, mi colapso nervioso tras el aborto. Estuvimos el uno para el otro, no por pasión, sino por responsabilidad. No lo desprecio por eso. Al contrario. Le estoy agradecida por la estabilidad que me dio cuando más la necesitaba. Por no irse cuando yo estaba mal, pero hoy, éramos dos extraños que compartían espacio mecánicamente. Sabía que él no se levantaría y correría tras de mí. No porque no me quisiera, sino porque no sabía cómo ser distinto. Y yo ya no quería forzar a nadie a cambiar por mí, tampoco quería seguir traicionándome cada día, solo para no incomodar a alguien más. Si esto es una traición, lo es a las expectativas. No al amor, no me guiaba el amor por Mateo. Al menos, no solo eso. No dejaba el hogar por él.
Me iba por mí. Porque vivir en un sistema donde no te ven es una forma lenta de desaparecer, y yo todavía no estoy lista para desaparecer, todavía tengo voz, cuerpo, pensamientos. Y si tengo que pagar por eso con soledad, lo acepto. Porque será mi soledad. No una convivencia impuesta en una casa que hace tiempo dejó de ser hogar, viajábamos entre campos. Me giré y miré la colina. No para despedirme, no para saludar. No tenía ni pena ni esperanza. Solo constatación, allí se quedaba la vida que llevé hasta que me atreví a admitir que yo ya era otra. Mateo seguía en silencio. Y estaba bien. En su silencio no había exigencia. No venía a salvarme. No esperaba gratitud. Le bastaba con que yo estuviera allí, no por deber, sino por decisión propia, por eso confiaba en él. Porque no me pedía nada. Solo dejaba espacio. Nos detuvimos en un camino lateral, desde donde se veía una carretera vacía. Me bajé del auto, caminé unos metros, respiré hondo. No porque necesitara una pausa, sino porque quería habitar ese momento con conciencia, no huía. Solo cambiaba de rumbo. Quizás tarde. Pero no demasiado tarde. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo sin mirarme. No respondí de inmediato. Luego dije, no lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me da miedo. No sabía si seguiríamos juntos o nos separaríamos al mes. No sabía si encontraría trabajo. Si aguantaría, pero sabía una cosa, salí del círculo. Y no volveré.